Y en 52 minutos, una de las consignas que nos hemos propuesto es analizar los problemas de la realidad y del mundo con una visión rosarina. Y por eso hemos convocado a dos jóvenes pensadores, científicos de las relaciones internacionales, como Ornella Fabani y como Fabián Drisum, quienes, bueno, son especialistas en Medio Oriente, estudian, laburan en el CONICET también, dan clases en la facultad. En fin, cuestiones que hoy parece que está bastante desprestigiado todo, pero lo importante es de convocar a estos especialistas para entender un poco más qué es lo que está pasando en Medio Oriente, que es una guerra que no es muy ajena porque el mismo presidente Javier Milei nos metió de forma tangencial en esto que es la alineación que viene teniendo con Israel y con Estados Unidos. Pero bueno, vamos a escucharlos a ellos. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, ¿eh? Por favor. Bueno, cuenten un poco o empiecen qué es lo que está pasando en Irán. ¿Por qué este ataque? ¿Quiénes le están llevando adelante? ¿Cuáles son las alianzas estratégicas ahí? Bueno, básicamente esta es una operación que se inició hace ya algunas semanas, más específicamente el 28 de febrero, cuando de forma conjunta, eso es un factor que es importante destacar, sobre todo para marcar una comparativa con lo que sucedió a mediados del año pasado, Israel y Estados Unidos comenzaron a llevar adelante lo que definieron como un ataque preventivo sobre el régimen de Irán. En torno al porqué de estas acciones, bueno, sabemos que se venía ya de una situación tensa entre estos actores. Yo venía recordando lo que había sucedido a mediados del año pasado, pero el 2025 se cerró también con protestas en Irán. Ahí ya el presidente Trump había advertido con que esto podría, o sea, si el régimen no dejaba de intervenir, esto podría implicar algún tipo de intervención. De reprimir, esto podría implicar algún tipo de intervención. Después, en algún momento también, obviamente, la cuestión nuclear fue otro factor determinante. Se llevaron adelante distintas mesas de negociación sin llegar a buen puerto. Y bueno, es en este contexto que ya venía siendo complejo entre estos actores que se procede a la acción militar. Tal cual, sí. También agregar que dos operaciones no nos llaman guerra, bien, operaciones, porque la palabra guerra, principalmente en Estados Unidos, implica una sanción por parte del Congreso. Claro. Bien. Y eso es un factor a tener en cuenta, los apoyos que tienen cada uno de los actores a nivel interno para llevar este tipo de operación. En el caso de Israel, llamada Rugido de León, Furia Épica, la de Estados Unidos, operaciones. Ya no es guerra, sino es otro tipo de decisiones por parte de un actor que es Donald Trump y Benjamín Netanyahu para hacer frente a lo que ellos llaman la problemática iraní, con visiones diferentes. Como decía Orne, Estados Unidos marcando la cuestión nuclear, las represiones, también con una impronta de dar un mensaje al mundo en la cuestión de cómo llevar a cabo su rol, y Netanyahu con una visión de la seguridad muy fuerte en Israel, siempre marcando que es un problema existencial. La existencia del Estado de Israel. Exactamente. Ahora, si ustedes tuviesen que medir, ¿no es cierto?, cuantificar qué porcentaje hay de amenaza real. De hecho, hubo un exfuncionario norteamericano que dijo que Irán no representa ninguna amenaza para los intereses norteamericanos. Entonces, ¿cuánto sería, tanto para Israel como para Estados Unidos, ese porcentaje de incidencia de la política interna, de la necesidad de estos líderes por su política interna, por su situación política hacia adentro del país, que más en relación a Irán como amenaza? Sí, incluso en términos de intereses, objetivos, búsqueda de que se los perciba de una determinada manera, y eso tiene impacto sobre la política exterior. Pero bueno, claramente creo que el tema de la amenaza, o sea, allí hay algún tipo de problema, porque Trump, cuando culminó con la operación que llevó adelante a mediados del año pasado, en 2025, básicamente lo que anunció es que esa amenaza iraní, al menos en el corto plazo, no está más.
dejaba de existir, Claro. y ahora vemos que se justifica esta acción en esta amenaza que ahora parece que reflota o nos preguntamos, nunca dejó de existir. Entonces, ¿dónde está la verdad en ese término? Y creo que en el caso de Israel la situación es distinta por lo que vos mencionabas previamente, porque ahí hay una cuestión incluso histórica de por medio. Tal cual. En Estados Unidos, tal es la cuestión interna que ha dividido de manera muy tajante a los partidos, un bipartidismo, demócratas en contra, llevando acciones también en el propio Parlamento para detener las acciones de Estados Unidos en Irán. Ha renunciado un funcionario, Joe Kent, diciendo que no había una amenaza inminente sobre lo que es Irán hacia Estados Unidos o los intereses estadounidenses. Y en Israel, todos los actores de la oposición, desde Naftali Bennett y Yair Lapid, distintos actores importantes, han apoyado la acción porque creen, primero en Israel es muy difícil posicionarse en temas de seguridad en un momento de guerra, van a apoyar, pero con algunos matices, principalmente que tiene que ver con el reclutamiento de ultraortodoxos en el ejército, los fondos que se dan a estas organizaciones y las alianzas o la alianza más de izquierda que está en un momento complicado en Israel, marcando si hay un objetivo para el día después. Claro. Sobre qué sucede con los objetivos que tiene Israel sobre la región principalmente de cara a lo que puede pasar una vez que esto termine. ¿Hubo una subestimación del poder de Irán? ¿O lo tienen medido y bueno, era entendible que más allá de esta operación, que uno piensa en una operación, algo eventual, rápido y momentáneo, y después un retiro? Yo creo que en términos militares las evaluaciones pueden ser más claras, más concisas si se quiere. Estamos hablando de la mayor potencia militar del mundo, que es una de las que está involucrada en esta contienda, pero más allá de las capacidades militares de los Estados Unidos, vos preguntabas si no, de Irán sobre todo, ¿no es cierto? Si hay una subestimación de decir... A eso iba. Más allá de las capacidades de los Estados Unidos, creo que se subestimó la respuesta que podía tener Irán si tenemos en cuenta el escenario de caos que se está viviendo en la región, porque no nos olvidemos que la apuesta de Irán es la de elevar los costos de este conflicto, y esto que ha supuesto el ataque a Irak, a Jordania, a Azerbaiyán, a las 6 monarquías del Golfo, Arabia Saudita, Omán, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, con todo lo que esto implica y agregando a esto el hecho de que no solo se está atacando infraestructura militar, sino también civil, instalaciones civiles, y esto sin mencionar también el cierre del estrecho de Hormuz, con el impacto que esto supone sobre la economía internacional. Entonces creo que en algún punto sí puede haberse subestimado las consecuencias que esto iba a traer aparejado. Este punto que vos marcás es súper interesante porque desde acá es difícil pensar por qué Irán, que entra en guerra con Israel y Estados Unidos, empieza a hacer una especie de atentados a estos países. O sea, en vez de decir atraerlos para, defiendan, no, porque no, si me atacan primero a mí, ahora después lo van a atacar a ustedes, no. A Qatar, a un par de hoteles, cosa que le perfora la infraestructura principal de ingreso. Dio respuesta el propio viceministro de Relaciones Exteriores, que dijo, en función de la distancia que nos separa de los Estados Unidos, nosotros lo que vamos a hacer es atacar intereses de los Estados Unidos en la zona, que son principalmente, inicialmente lo fueron las bases, y eso se fue ampliando. Claro, y tal cual, tampoco son aliados Irán con las potencias del Golfo. Más allá que hubo acercamientos en el último tiempo para tratar de estabilizar, son por cuestiones religiosas. Hay diferencias de cómo llevar adelante su hegemonía sobre su núcleo de influencia. Me parece muy importante lo de los costos, principalmente, no solamente en el precio del petróleo, del gas que sale por el estrecho de Hormuz, sino también en el aparato militar. Irán lo que demostró es que con pequeños drones muy baratos, de entre 50
y $300 puede afectar la infraestructura de los países de la región, principalmente en los países del Golfo y en la salida. Y en Israel la situación es no tanto a nivel militar de costos, sino que, bueno, su sistema de defensa es robusto, son 4 sistemas de defensa, claro, dependiendo de la distancia, del tipo de misiles que lleguen, pero claro, tienen sus costos, ha habido diferencias en los mismos, pero... ¿Alguna penetración hubo? Sí. No hay... Ayer se registraron, hace poco tiempo se registraron los 2 primeros muertos, claro, fue como tal. Sí. En vidas humanas no es un factor determinante. Claro. Y por el otro lado, agregar que también el mayor número de impactos lo recibieron precisamente las monarquías del Golfo. Sí. Y no Israel, ese es otro factor. Sí, está como mostrando que, bueno, como toda monarquía también, donde los monarcas tienen gran vida y lujos, y vemos, ¿no es cierto?, eso, los árabes, los funcionarios de Qatar, ¿no es cierto?, con esos lujos impresionantes. Bueno, luego le están metiendo bombas con drones de $30, $50. O sea, inviertan un poco también en su seguridad, ¿no? No, en realidad, en relación a la seguridad, no hay que dejar de decir que ellos están preparados. O sea, los sistemas defensivos de estos países y el gasto en defensa que tienen las monarquías del Golfo es importantísimo. No importante. Pero independientemente de esto, bueno, en función de las tácticas que viene utilizando el propio Irán, algo adelantó Fabián, esta idea de saturar, era la palabra que estaba buscando, a través del lanzamiento de estos drones, tal vez de bajos costos, pero que ese sistema defensivo, al tener que salir a buscar o detectar tantos drones en general, a veces misiles también, que se tiran de forma conjunta, eso satura ese sistema de defensa. Tal cual, y la cooperación, mucha de la defensa que tienen estos países viene de Estados Unidos, porque el ataque, es cierto que hubo a infraestructura civil, pero también principalmente a las bases estadounidenses que tienen estos países, pero también viene de Israel, que es una cooperación que existe. Hay algunos países que han normalizado su relación con los acuerdos de Abraham, bajo la gestión de Donald Trump, pero también otros que no han, y dependen un poco del elemento de seguridad, porque el elemento en el subsistema, por así decirlo, del Medio Oriente, la seguridad es el factor determinante. Claro. Y si vos no demostrás fuerza o vos no te construís esa imagen, lamentablemente... te pasa por arriba. Y aparte, Israel, bueno, no solo es importante para la posición geográfica que tiene, sino también es un recurso del Estado, ¿no es cierto? O sea, Israel vende activos muy importantes en seguridad para todo el mundo. De hecho, Argentina acaba de comprar infraestructura y equipos de Israel. Tal cual, control poblacional, distintas imágenes en los aeropuertos, muchas de las... Que les ha vendido los sistemas a los actores del Golfo, incluso para contener las manifestaciones en el marco de la primavera árabe. Claro. No nos olvidemos también de lo que pasaba hace 10 años. Tal cual. Así que bueno, es todo una complejidad. Y por eso, metiéndonos tal vez en qué puede pasar o pensar eso, la imagen que salen después, Irán tiene que, si quiere, no podemos decir cuándo va a terminar, pero sí podemos decir que Irán necesita salir con una imagen de fuerza, de continuidad de su liderazgo, más allá de la muerte de Ali Khamenei. Y eso se evidencia también incluso en las declaraciones. Hace una semana, bueno, aproximadamente, un poquito más, Trump decía la guerra está casi terminada y muy poquito tiempo después la propia Guardia iraní, ¿cómo responde? La guerra va a terminar cuando nosotros digamos que termina o cuando nosotros queramos que termine. Y bueno, tira y afloje. ¿Es así eso? Y en algún punto creo que está resultando en ese sentido. Hasta el momento no sabemos claramente que haya negociaciones, o sea, Trump en algún momento dijo ellos quieren comunicarse con nosotros, pero del otro lado no parece haber tampoco mucha voluntad de diálogo y mientras ese diálogo no exista, es difícil que la situación se resuelva. No sé vos cómo lo... Tal cual. Otro factor es lo que decía Orne de los costos internacionales. Sí, los costos siguen subiendo. Es un año eleccionario en Estados Unidos. Entonces, si los costos, esto se prolonga en el tiempo y los costos siguen aumentando,
se va a hacer cuesta arriba. Ya hubo elecciones, primeras elecciones en distintos lugares, y son derrotas en algunos lugares para el Partido Republicano donde no perdía hace muchísimo tiempo. Y Texas, eso, por ejemplo, por lo ¿no? menos, para mí es un elemento que llama la atención. Porque, bueno, en estos días los números y las cifras se multiplican y a veces es difícil saber con qué información quedarnos. Pero yo leí hace unos días que una encuesta de Reuters que decía que solo 1 de cada 4 norteamericanos respaldaba la guerra. Después, días después, leí que solo el 60%. Pero bueno, todas las encuestas en algún punto marcaban que más de la mitad de la población, los resultados a los cuales uno tenía acceso, no estaban respaldando. Incluso miembros del propio Partido Republicano que tampoco han respaldado. Bueno, en el Trump. Concierto de Naciones tampoco se ha dado eso. Bueno, ¿no? Y bueno, el caso hay una europeo, gran aislación de lo actuado entre Estados Unidos y Israel con respecto al resto de las naciones. Salvo Argentina, que me gustaría que toquemos ese punto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las conveniencias? Porque también, o sea, los países tienen que ver en conveniencia, en intereses de lo que está en juego. Lo de Milei, ¿es una aventura irresponsable? ¿Cómo lo ven ustedes? La especialista acá en temas de... No, el presidente se está poniendo en una situación compleja si tenemos en cuenta que básicamente, primero se inicia la acción, hay un comunicado de prensa de la oficina del presidente donde se señala que se apoya y se valora la acción, en tanto Irán es concebido como una amenaza y esta idea de que este actor es una amenaza se reafirma en los últimos días cuando se habla de nuestro enemigo. El presidente se define como el presidente más sionista en toda la historia, y eso claramente marca un posicionamiento de nuestro país que está en línea con la posición que se asume incluso durante la campaña, porque ya antes de su llegada al poder, Milei venía señalando que iba a alinearse con Estados Unidos y con Israel y que estos iban a ser los grandes pilares de su política exterior. En términos de impacto, muchas veces a nosotros nos preguntan en qué situación nos deja, y claramente hay una situación de exposición. Esta semana fue que funcionarios iraníes dijeron que Irán tenía que empezar a construir en relación a la Argentina una respuesta que estuviera acorde al posicionamiento de nuestro país. Pero, no sé, a mí siempre me gusta llevar calma porque a veces nos preguntan si vamos a tener un nuevo atentado, y también hay una realidad de que no hay información e inteligencia en este momento que marque a la Argentina como un target, si pensamos en términos de consecuencias. Sí, aparte rompiendo la tradición del conflicto palestino-israelí, pero también hacia la región, de una neutralidad, una equidistancia, por así decirlo, hacia la región, porque realmente los intereses, más allá de que nosotros tuvimos 2 atentados en nuestro territorio, no tiene intereses particulares económicos siempre se ha movido Argentina en ondas de las decisiones principalmente de Naciones Unidas, en el reconocimiento de Israel. Una vez que Israel entró a Naciones Unidas y fue reconocido, Argentina fue el primer país de la región en reconocerlo. No es que siempre ha tenido una relación también por sus comunidades. Sí, yo creo que lo que vos querés marcar es que no es un área de relevancia primaria para dentro de lo que es el esquema de política exterior de nuestro país. Sí, se habla de la posibilidad de firma de acuerdos, de que se incremente el volumen de comercio, la llegada de inversiones, pero también estamos asumiendo, más allá de pensar en la posibilidad de que tal vez, en el corto plazo, esos podrían ser resultados que podrían devenir de este posicionamiento. Lo cierto es, bueno, si en este contexto realmente es conveniente. Claro, sobre todo porque yo siempre lo que marco es hasta qué punto esta posición es constructiva, y eso está en línea a lo que decía. Y que me parece que los que van a ganar acá son los países que en algún momento digan, bueno, a ver, dejen de pelearse entre ustedes dos, vamos a sentar en una mesa de negociación, y ahí sí. Ahora, si vos te alineás, y ya quedaste de un lado, ya no podés. Nosotros tenemos el antecedente hasta incluso del presidente Menem en los 90, que sabemos que envió buques en el marco de lo que fue la Guerra del Golfo. O sea, ahí no fue solamente una acción retórica como está ocurriendo ahora, sino que también en la práctica. Pero ese mismo presidente también era el que se ofrecía como mediador en una conferencia que convocase a los distintos actores de Medio Oriente para resolver, por ejemplo, el conflicto palestino-israelí. Y esa búsqueda de equilibrio, que es lo que también planteaba Fabián, es lo que hoy por hoy
no estamos viendo. No, y aparte en el marco de la OTAN. Esto tampoco está actuando la OTAN en su conjunto en esta... No, porque antes, volviendo a hacer un poco de reconto, por ejemplo, George Bush, más allá de después la guerra en Irak se dio de igual manera, por lo menos nos llevó al Consejo de Seguridad a esa decisión, Sí. bien, de que en Irak estaba otro de los causantes o del conflicto con Saddam Hussein, de lo que fueron principalmente los atentados del 11 de septiembre. Acá el derecho internacional o el multilateralismo como tal está completamente deslegitimado. Ni siquiera hay una acción de llevar esta acción dentro de el Consejo de Seguridad. Es más, Irán perdió una resolución muy importante promocionada por los países del Golfo en el Consejo de Seguridad con la asistencia de Rusia y China. Claro. Bien, entonces no es Estados Unidos, sino otros actores que se vieron muy perjudicados principalmente por la situación de la región. ¿Y cómo va a quedar ahora el panorama internacional con todos estos sobresaltos que estamos viendo semana a semana? Bueno, de hecho, amenazas de Trump para con Cuba. ¿Cómo piensan ustedes que esta multipolaridad de poder que hay en el mundo pueda llegar o por lo menos, qué sé yo, quedarse en una situación que digamos, bueno, acercámonos a entender un poco lo que pasa en el mundo, porque es medio loco todo esto, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, lo que deslegitima es el rol de las instituciones a nivel internacional para resolver conflictos. ¿Quién le va a poder decir a Rusia que detenga su accionar en Ucrania? ¿O qué puede impedir que China en algún momento lleve una acción en Taiwán? Sí. Parece que, o sea, esa anarquía que reina en el sistema internacional no tiene a las instituciones como para tratar de aminorar su rol, sino son las otras ausentes, ¿no es cierto? Exacto, ahora es el poder militar, económico también, pero poder militar quien de alguna manera está marcando las reglas de juego, bien, en este orden tan convulso que todavía no está todavía marcado. Estamos en una etapa saliendo de una etapa más liberal hacia algo que todavía no sabemos. Estamos más cerca de una tercera guerra mundial que de una pacificación por acuerdos, por una mesa, por una negociación. Yo no veo ninguna de las dos opciones. O sea, si vos me preguntás por una tercera guerra mundial, yo también te diría que no. Y de hecho, en torno al porqué de esa respuesta, vos mirá el posicionamiento que están asumiendo ahora Rusia y China como gran contrapunto de los Estados Unidos, el rol que están jugando los países europeos, que este fin de semana le dieron la espalda completamente. La OTAN, como vos bien decías, cuando Estados Unidos intentaba construir una coalición para buscar la apertura, si se quiere, del estrecho de Hormuz, o al menos garantizar la libre navegación. Entonces yo creo que esa tampoco... Lo marco porque también hay muchos analistas que han previsto una tercera guerra mundial y al menos desde mi punto de vista no es algo tampoco que estemos en la antesala de un conflicto. La novedad es que aparecen desde Occidente los países bárbaros, podríamos llevar una proyección, que son China y Rusia como los coherentes ahora y lo más prudentes. No sé si no coherente, así, pero claro. ahí también hay intereses en juego, ¿no? Yo creo que lo que sucede es que durante mucho tiempo Estados Unidos construyó una serie de instituciones para garantizar su poderío internacional. Y ahora está completamente haciendo un revisionismo sobre esas instituciones. Sí. Y quien realmente quiere mantener esas instituciones es China. Claro. Porque es el principal beneficiado de ese orden creado. Entonces, es como estamos en una etapa muy confusa o de cambio, interregno, como algunos conceptos que podemos utilizar para describir esta etapa estamos en un momento donde no sabemos qué puede o qué escenarios plantear o cómo vamos a salir de esta situación. Podemos dar algunos escenarios, pero plantear certezas en este momento sería muy arriesgado. Que al mundo le falta un tornillo, cantaba Carlos Gardel a principios del siglo XX, imagínate lo que podría llegar a cantar ahora. Es que la situación marca que no estamos en el orden de post-segunda guerra mundial. No, es otro escenario. No, incluso yo también pensaba, hilando más finitos también, qué va a pasar con las alianzas, o sea, una vez culminado este conflicto, porque claramente actores con los cuales Estados Unidos históricamente tenía una relación muy cercana, hoy le dan la espalda.
mismo con las monarquías del Golfo, que yo creo que esos países comienzan a percibirse a sí mismos como variables de ajuste, porque eran aliados de los Estados Unidos y hoy por hoy parecería que se hizo una acción en función de los intereses de Israel, cuando los más afectados terminaron siendo ellos. Entonces todo esto también deja muchas preguntas abiertas para el escenario del día después. Va a ser fundamental lo que va a pasar en la elección intermedia en Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que va. Si a Trump le va muy mal, bueno, eso significa que otro giro de rosca a esta situación. Hay gente que dice que se votan con 3 meses para atrás nomás. Hay que ver si la gente se acuerda de lo que sucedió en cosas, si es que esto termina. Sí, esperemos esperemos que... Sí, el tema de la inflación, me parece, el costo del combustible, la inflación y el acceso al crédito son las variables más importantes. Hay analistas que dicen que volver al flujo común del estrecho de Hormuz de abastecimiento global puede tardar 1 mes y algo. Sí, 3 meses he leído yo incluso, o sea que mirá las estimaciones. Entonces, los impulsos inflacionaría que puede tener por el aumento de un costo muy importante. Le puede agarrar el pico en el medio de la elección. Esa puede ser una posibilidad y ya está pasando. Y con una desventaja de Estados Unidos respecto a Argentina, que Estados Unidos no tiene un presidente que es experto en crecimiento con y sin dinero. Es cierto, sí, más allá de que, bueno, Estados Unidos tiene autoabastecimiento, de que lo ha logrado, tal vez eso tiene un factor a tener en cuenta. Y ahora tiene a Venezuela también, ahí bueno, que le provee el petroleum. Chicos, gracias, Muchas gracias. Seguimos en 52 minutos después de la pausa, quédense porque está el bar con todo la comidilla de la política local.